Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro seguro en momentos de angustia. Feliz y bendecido viernes 25 de septiembre. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 9, versículos 18 al 22 de San Lucas. Estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Les dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno tiende a veces a rutinizarse con la palabra de Dios y tiende a aprendérsela mecánicamente, sin profundizar, sin ver los detalles del texto. Por eso a veces cuando en la Eucaristía, por ejemplo, el sacerdote empieza a leer el Evangelio y empieza a decir: salió el sembrador a sembrar una parte de la semilla, entonces ya, la parábola del sembrador, y ya. O cuando el sacerdote empieza en la homilía a leer: un padre tenía 2 hijos, en un hijo le pedía la herencia, entonces automáticamente uno tiene, la parábola del hijo pródigo. Y la palabra es tan hermosa, tan especial, que tenemos que fijarnos en cada uno de los detalles, porque la palabra en cada uno de los detalles tiene enseñanza, tiene sabiduría, tiene cosas hermosas. Por eso, primera enseñanza: no nos rutinicemos con la palabra de Dios, leámosla detenidamente y fijémonos en cada detalle. Por eso, en este Evangelio de hoy, quiero fijarme en 2 detalles de este texto, o en 2 frases de este texto, y sacar como su significado y su enseñanza. Primero, dice el texto que Jesús estaba orando solo en compañía de sus discípulos. O sea, Jesús orando solo, pero estaba en compañía de sus discípulos. Es decir, Jesús estaba con los discípulos, pero los discípulos no estaban orando con él. Él estaba orando solo. ¿Qué significa esto? 2 cosas significa esto para mí: que los discípulos estaban con Jesús, pero no sabían bien quién era Jesús. Los discípulos andaban con Jesús para arriba y para abajo. Los discípulos veían a Jesús hacer milagros, sanaciones, liberaciones, exorcismos. Lo escuchaban predicar la palabra y no sabían quién era Jesús. Por eso Jesús se da cuenta de eso y les pregunta: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuidado, uno puede estar con Jesús o estar en las cosas de Dios y no conocer a Dios. Uno puede estar en las cosas de Dios y no saber quién es Jesús. Usted puede tener muchos amigos sacerdotes, muchísimos. Puede tener amigos obispos. Usted puede estar en un grupo de la Iglesia Católica mucho tiempo. Usted puede visitar iglesias todos los días, capillas, ir a peregrinaciones y no saber quién es Jesús, no conocer a Jesús. Es decir, no nos fiemos de que estamos en algún grupo de la iglesia, no nos fiemos de que escuchamos la palabra de Dios
no nos fijemos de que venimos mucho a la iglesia o vamos mucho al templo a orar, visitamos muchas capillas, vamos a muchas peregrinaciones. No nos fijemos de eso, porque eso no es lo único y lo más importante para conocer a Jesús, para conocer al Señor. Los discípulos hacían todo esto y estaban con Jesús todos los días, escuchándolo, viéndolo, predicar, hacer estos milagros tan hermosos que Jesús hacía, y no sabían quién era. Por eso, ¿por qué? Y aquí viene el segundo punto, la oración. Dice el texto que Jesús estaba orando solo, en compañía de sus discípulos. Es decir, Jesús cuando estaba con los discípulos, el que oraba era Él. Los discípulos no oraban. Por eso los discípulos no sabían quién era, cuando no sabían quién era Jesús. Por eso cuando Jesús se da cuenta de esto, les pregunta. Por eso Jesús oraba mucho. Jesús dice el texto del Evangelio que Jesús subía a la montaña a orar, que Jesús madrugaba a orar, que Jesús amanecía o pasaba toda la noche orando antes de un acontecimiento muy importante. Por ejemplo, cuando fue a elegir los discípulos y los apóstoles, a enviarlos, oró. Antes de entregarse allá a quienes lo iban a crucificar, oró. Jesús siempre precedía y antecedía los acontecimientos importantes con oración. Cuando estaba con mucha gente predicando, sanando, después de la multiplicación de los panes y de los peces, dice el texto que se retiraba a solas a orar. Por eso, ¿quieres conocer el misterio de Jesús? ¿Quieres verdaderamente tener un encuentro vivo con el Señor? ¿Cuál es la clave? La oración. La persona que no ora, así escuche mucho la palabra, la persona que no ora, así esté con el mismo Jesús, escuchándolo, predicándolo, caminando con Él, acompañándolo, no se da cuenta quién es Jesús, no lo conoce a Jesús. Solamente el que ora, el que entra en la profundidad de la oración, el que entra en ese diálogo de encuentro con Dios a través de la oración, puede conocer y puede entender el misterio de Jesús. Pero segundo, hay aquí otro detalle en este texto que me gustaría resaltar. Dice aquí el texto que Pedro dice: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, o sea, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. Es decir, Pedro acierta quién es Jesús cuando pregunta, y Jesús le dice: no se lo digan a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? Me parece a mí que hay palabras que solamente se pueden entender en su momento. Hay palabras que solamente se pueden entender en su contexto. Cuando la palabra se sale del contexto, no la entendemos, la tergiversamos, le cambiamos el significado. Ejemplo, acá en Colombia, uno va a unos lugares de Colombia, entra a una tienda y pide un perico. A veces a uno, cuando pide un perico, le dan huevos con cebolla y tomate. Eso es un perico en algunas regiones de Colombia. Vamos a otras regiones de Colombia y pedimos ese mismo perico y ya me van a dar es un café con leche. O sea, la palabra perico en una región significa huevos con cebolla y tomate. Eso es un perico. Pero en otras regiones esa misma palabra perico significa café con leche. Es decir, de acuerdo al contexto significa esa palabra. Así pasa con esto de cuando Pedro dice que tú eres el Cristo. Jesús dice: no se lo digan a nadie. No digan a nadie que yo soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el Salvador, porque solamente se puede entender en el contexto de la cruz, en el momento de la cruz. Por eso Jesús empieza, después de que Pedro le dice eso, Jesús empieza a hacer la catequesis: el Hijo del Hombre va a ser
va a sufrir mucho, va a ser crucificado, lo matarán y resucitará al tercer día. Es decir, lo que le está diciendo es, esa palabra del Cristo solamente la van a entender, o sea, van a entender las personas, el mundo va a entender que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el Cristo, el ungido, solamente en el momento de la cruz. Por eso es que en el momento de la cruz, allá en la crucifixión, cuando crucifican a Jesús y Jesús muere, uno de esos dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Solamente allá se va a entender que es el verdadero Hijo de Dios. Y el mismo Jesús lo dice, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Por eso es que el momento más hermoso, el momento que nos lleva a conocer verdaderamente a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el ungido, como el Cristo, es en el momento de la cruz, es en el gran misterio de la cruz. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecidos viernes en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.